Muchos han enseñado este tema y nosotros pues también, que no somos tal vez famosos ni elocuentes como ellos, pero que tampoco somos menos, daremos nuestro aporte. Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 22 y 23. Solamente 2 versículos vamos a leer y luego entramos en la palabra del Señor. Para una mayor reverencia nos ponemos en pie. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 22 y 23. Hemos titulado la meditación de esta noche, El Gran Maestro y el Afán. El Gran Maestro y el Afán. Cuando lo tengan me dicen amén. Leemos la palabra del Señor y dice así: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Oramos. Padre bueno que está en los cielos, gracias. Queremos suplicar, Señor, que sea su Espíritu Santo el que pueda dar de nuevo al predicador. Señor, regálame esa personalidad que todo predicador o expositor de tu palabra necesita para tener el valor de decir aquellas cosas como nuestro pastor oraba, que quizás van a incomodar, pero que a la verdad nos harán bien a nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Puede tomar asiento. Ahí le van a poner nuestros hermanos el propósito de la meditación y yo voy a ir directo a la escritura. El Señor Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, enseñó muchas, pero muchas cosas. Y nuestro pastor hablaba acerca del Sermón del Monte, que es este paralelo con el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Ahora, hizo varias enseñanzas acerca de nosotros los hombres, que solamente tenemos algo seguro. Hay algo que en esta vida es lo único seguro que tenemos, y es la muerte. Eso es lo único seguro que usted y yo tenemos en este mundo, la muerte. De ahí en adelante no tenemos nada seguro. Todo en este mundo es incierto, no hay nada seguro. Por ejemplo, la salud no es segura. De un día para otro nos puede cambiar la vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo de ir al médico? ¿Quiénes se unen a mi club? ¿Por qué? Porque la salud, hermanos, es frágil. O sea, no tenemos nada asegurado. Las enfermedades no respetan nivel social, edad, género, nada por el estilo. Se enferma el niño, se enferma el adulto, se enferma el joven, se enferma todo mundo. Prueba de ello es lo que estamos viviendo. Las personas en este tiempo también nos causan una gran inseguridad, en extremo por decirlo. Hoy están, mañana no están, hoy somos amigos, mañana enemigos, hoy estamos juntos, pasado mañana no. Hoy departimos juntos en una mesa, mañana nos matamos, etcétera, etcétera. No hay nada seguro. El único ser seguro, sabio, leal y de un alto nivel de confianza es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia debe poner su esperanza en Él. Ahora, eso debería de llevarnos a obedecer todas sus enseñanzas, que a fuerza de ser sinceros, ahora escasean. Las enseñanzas del Maestro o las enseñanzas del Señor Jesús, a fuerza de ser sincero, ahora escasean. La muerte es una realidad para todos. Por eso debemos estar preparados y mentalizados que este putrefacto mundo, hermanos, solo es algo temporal. La muerte no respeta de edad tampoco, no respeta sexo, condición social. La muerte nos espera a todos. Por eso el ser humano siempre quiere vivir para siempre, pero es algo que no puede ni nunca logrará. Y es una obsesión con la cual siempre se ha estrellado contra una gran pared que Dios decretó y dijo: ciertamente el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Un decreto divino. Es un decreto divino con el cual el hombre no puede ni podrá nunca. ¿Conoce usted a alguien de 130 años? No. De 200, peor. La inmortalidad ha sido una obsesión humana en toda cultura y toda época. Pero el decreto divino de muerte que Dios habló en Génesis no lo cambia nada ni nadie. Por eso es lo único seguro que el ser humano hoy en día tiene. La pregunta para usted y para mí sería: ¿estamos nosotros preparados para esa inmortalidad que Él ha prometido? A través del Evangelio.
Eso es lo único seguro que tenemos. Por eso debemos asegurar nuestra inmortalidad al lado del ser más seguro del universo, el Señor Jesús. Bien, el capítulo 11 y el capítulo 12 nos dejan unas grandes enseñanzas. Hay dos enseñanzas cruciales en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Una es las falsas enseñanzas y otra es el afán de estas cosas o de las cosas terrenales. Hay dos elementos principales de este capítulo o del capítulo 11, es decir, lo más importante. Uno es el peligro desmedido o el deseo desmedido de las posesiones materiales, que viéndolo de una manera objetiva, hacen un daño terrible al hombre, ya que éste le desenfoca totalmente de buscar de su creador. Y el otro, según el contexto del capítulo 11, son las falsas enseñanzas. Y me encanta esto. El Señor Jesús nunca, si usted lee los 4 evangelios, nunca expuso la vida moral de nadie. Nunca. En este contexto puede ver que hay un fariseo que se llama Simón y le ruega que vaya a su casa, y el Señor va a la casa de Simón, y cuando dice que estaban sentados a la mesa y la casa estaba llena, llega una mujer pecadora de mal vivir. Ella no sé cómo hace, pero se mete y empieza a llorar a los pies del maestro. Y viene el fariseo, el religioso, y empieza a decir: si este fuese profeta, supiera quién lo está tocando. Y la palabra del Señor dice claramente: y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo una pequeña parábola. El Señor, siempre que abrió su boca con cosas tan sencillas, nos dejó unas tremendas enseñanzas. Y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Había un hombre que tenía 2 acreedores. Uno le debía 200 denarios, una cantidad increíble de dinero en ese tiempo, y otro le debía 50. Y perdonó a los 2. Según tú, Simón, ¿quién crees que ama más? Pues el que más se le perdonó, lógico. Y le dice el Señor: ¿viste esa mujer? Desde que yo entré, no ha venido o no ha cesado de llorar y de sucarme mis pies con sus cabellos. Entré a tu casa, a la casa del religioso, no me diste agua de beber. Fíjense, una costumbre judía que si el judío no la hacía, era considerado como una falta de respeto. Entré a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, no me diste toalla. Hermano, la religión es peligrosa, la religión mata. El evangelio da vida. Si no, miremos la Santa Inquisición, ¿cuántos millones de personas mató? Si no, miremos un tal famoso Calvino que mató una increíble cantidad de gente. Si no, miremos los fariseos que mataron al Señor Jesús. La religión es peligrosa, el evangelio da vida. Y si usted se fija, el Señor Jesús nunca anduvo diciéndole la vida moral de nadie, pero sí hubo algo que acérrimamente atacó: las malas enseñanzas. Las malas enseñanzas, las falsas doctrinas, que a fuerza de ser sincero hoy no se hace. Siempre, si usted lee en el contexto, es más, vaya conmigo al capítulo 11, 50 y 52. Mire lo que dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Mire lo que causa la religión. Entonces el Señor Jesús atacó siempre, no la vida moral de nadie, pero sí las falsas enseñanzas. Ahora, este capítulo enseña la peligrosidad de los bienes materiales, como dijimos. Incluso en la vida del supuesto convertido también es peligroso. Pareciera ser que lo material, en lugar de hacernos de vivir en agradecimiento para con Dios, nos aleja de Dios. ¿Sabe, hermano, que la prosperidad en la vida del creyente es peligrosa? La vida económica estable en la vida del creyente es peligrosa. Le aleja de Dios. Cuando no tenemos nada aquí, estamos bien bonitos en la iglesia, pero es teniendo algo, un buen trabajo, etcétera, comodidad, Dios ya pasa a un segundo grado. Ya no es prioridad en la vida nuestra. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos tiene que mantener con el agua al cuello. Un poco ilógico a la forma de vernos. Porque cuando hay solvencia, Dios pasa a un segundo plano, cuando tendría que ser todo lo contrario. Una vida próspera en una persona le llena de orgullo.
Una vida próspera en el ser humano le hace carecer de oración. Una vida próspera es peligrosa tanto como para el inconverso como para el creyente, porque el inconverso ese es su Dios. Para el ya convertido, como ya hemos visto, le aleja de Dios. El Señor Jesús, como dije anteriormente, públicamente atacó las enseñanzas de los grupos falsos de su época, y también lo hizo Pablo. El Señor Jesús atacó acérrimamente las falsas enseñanzas y sus consecuencias, algo que, como hemos dicho, hoy en día ya no se hace. Por eso hay una innumerable proliferación de sectas, de falsas enseñanzas disfrazadas de evangelio. Tristemente, hoy en día, las disque ovejas se comen todo tipo de golosinas y comida chatarra que les dan por ahí. El Señor Jesús siempre que habló por parábolas. Y los discípulos le preguntaron: ¿por qué hablas por parábolas? Porque él solo decía una parábola y decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y se daba la vuelta. Nunca anduvo explicando nada. Pero aquel discípulo, el que quiere saber más, aquel que investiga, aquel que toma su tiempo, aquel que avanza más, ¿sabe qué hacía? Se iba detrás de él y le preguntaban: ¿qué quiso decir esa parábola? Y el Señor Jesús siempre la explicó. Ese era su método de filtrar a la gente. Hermano, por favor, filtre lo que escucha. Me encantan los creyentes de Berea, los conocidos como bereanos del capítulo 17 de Hechos, que dice la Escritura claramente que cuando Pablo llegó a predicarles, dice que ellos eran solícitos para escuchar la Escritura o para escuchar la predicación de Pablo. Escuchaban la predicación de Pablo y no decían amén. ¿Sabe qué hacían? Se iban a la Escritura y después creían. Pero ahora, hoy en día, la disque oveja se come cualquier golosina que le dan por ahí, cualquier comida chatarra. Por eso cuando viene la prueba está debilucha, porque no ha comido palabra de Dios. Filtra, hermano, lo que escucha. Hay gente con una enseñanza tan torcida, pero con una gran elocuencia, que yo le digo al pastor: yo quisiera tener la elocuencia de este, pero con una gran elocuencia. Y no digo nombres, hermano, porque no. Entonces, uno se lleva las manos a la cabeza de ver tanta falsa enseñanza. El mismo Pablo, fíjese esto, tanto evangelio falso que Jesús y el mismo Pablo en su época denunciaron y que lastimosamente hoy en día no se hace. ¿Cuánto falso maestro aprovechándose de la ignorancia de la gente que solo tiene comezón de oír? Por eso, como le dije al principio, debemos de ser creyentes bereanos con discernimiento con lo que escuchamos, para no ser cómplices de estas falsas enseñanzas, ni presas de estos falsos maestros que solo buscan engordar su vientre. Me gusta lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y mire esto: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y mire el 3 lo que dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Y yo añadiría eso: amén, aleluya. Por eso, hermanos, el Señor Jesús, como le repito, nunca Él exhibió la vida moral de nadie. Eso sí, siempre que perdonaba a alguien le decía: ve y no peques más. Y ese mensaje es para nosotros, hermano. O sea, usted sabrá lo que anda haciendo, así como yo. Ve y no peques más. Ahora, en el contexto vemos que en el versículo 13, él da una parábola.
acerca del rico insensato, porque entonces empieza ahora a atacar esa área de la vida del ser humano, que es la avaricia, aquel deseo desmedido de tener o la preocupación extrema de tener algo. Entonces él da una parábola, y si usted lee en el versículo 21, mire lo que dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y viene y da un mensaje que es para la iglesia. Y vamos al desarrollo rápidamente. Entonces, ¿qué dice el gran maestro acerca del afán? En primer lugar, dirige su mensaje a los verdaderos convertidos. Mire lo que dice el verso 22. Dijo luego a sus discípulos, ahí quédese por favor, no vaya más lejos. Dijo luego a sus discípulos: hermano, ¿y por qué dice que este mensaje no es para los inconversos, sino que es para nosotros, la iglesia? Por un principio hermenéutico llamado como principio de analogía. Mire lo que dice en el verso 12:1. Tenga usted igual que yo, o sea, busquemos tener una comprensión de la escritura. No es que uno la tenga, sino que busquémosla. Dice así: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos y otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. ¿A quién dirige? Fíjese, está la multitud, hermano, que hasta se atropellaban, pero viene él y se dirige a un pequeño grupo, a sus discípulos. Ahora mire cómo dice en el verso 13. Le dijo una multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces eso a él le lleva a decir esa parábola. Él dice la parábola y cuando termina la parábola no se dirige a la multitud, sino que mire a quienes se dirige en el verso 22. Dijo luego a sus discípulos. ¿Sí me entendió el principio de analogía? Jesús, hermano, no le hablaba a todos. El mensaje de él, sabía él que la multitud era perder el tiempo. Su mensaje central se enfocaba en los discípulos. Y como le digo, las parábolas era su filtro. Ahí filtraba a la gente. Ahí él miraba quién era el que quería saber más, el que estaba interesado. ¿Es discípulo usted? Porque el discípulo siempre quiere aprender. El discípulo siempre pregunta. En los jueves, yo me estoy preocupando los jueves, hermano, porque la gente no pregunta. Y le digo yo al pastor: pastor, wow, qué buen maestro es usted. Todo entendieron, nadie pregunta. El discípulo pregunta. ¿Quién era el más entrometido de todos los discípulos? Pedro, hermano. Pedro siempre andaba buscando, siempre preguntaba. Y siempre Pedro vio cosas que los demás no vieron. ¿Quién dio por lo menos 3 pasos en el agua? ¿Quién cuando lo crucificaron andaba detrás de él cuando lo llevaron preso? Y Pedro es un mortal, hermano, en la escritura. ¿Por qué? Porque fue discípulo. Entonces este mensaje va dirigido a nosotros, a los discípulos. El gran maestro dirige su mensaje al verdadero convertido. Vemos claramente entonces que el mensaje va dirigido a los discípulos, no a la multitud. A la multitud, como le dije, le habla por parábolas para filtrarlos. El Señor quiere que el discípulo aprenda y ponga por obra la enseñanza que Él ha dado. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha leído el Sermón del Monte, hermanos? Qué bárbaro el Señor, hermano. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Y la gente se maravillaba de su doctrina porque le hablaba con autoridad. Y unas enseñanzas que a fuerza de ser sincero nosotros estamos olvidando. O quizás solo yo. ¿Por qué entonces al convertido? Porque el convertido debe preocuparse, por su crecimiento espiritual y debe poner un orden claro de prioridades. Un orden claro de prioridades. Es bonito el servicio de milagros, definitivamente. Pero hay más de eso. Hay mucho más de eso. Él no quiere que seamos unos oidores más. El Señor habla claro al discípulo, no a la multitud. Peor al religioso.
Al religioso lo atacaba cara a cara. Si usted lee el contexto, sabe que les dice: cuídense de la levadura de los fariseos y de los escribas. ¿Por qué entonces al convertido? Porque quiere que crezca espiritualmente. Hay una cantidad de información bíblica con mensajes claros, tanto para el convertido como para el no convertido. Para el convertido siempre es buscar ese crecimiento espiritual. Para el no convertido es el evangelio, para que se convierta y logre la salvación a través de la obra de justicia de Cristo. Por ejemplo, como le dije, para el no convertido es el evangelio. Para el creyente buscar primeramente lo espiritual, y eso se logra siendo un verdadero discípulo del Señor. Y cuando somos discípulos del Señor, entonces Él se va a dirigir cara a cara con nosotros y nos va a decir, como en el verso 22, dijo luego a sus discípulos. Es que el trato es entre Dios y yo, hermano. No es entre Dios y el pastor y yo. No es entre hermano Helio, usted y Dios. No, hermano. Es usted y Dios cara a cara, si es que es discípulo. Además, la meta principal del creyente recién convertido debería ser un verdadero discípulo, no solamente un oyente. El discípulo es pulido por la prueba, el discípulo es pulido por la escasez, el discípulo es pulido por la palabra de Dios, el discípulo es pulido a través del servicio. El discípulo al fin se convierte en un instrumento útil en la obra de Dios. El discípulo, no el oyente. ¿Sabe que hay hermanos que yo no les conozco el nombre? Y solo aquí paso. No les conozco el nombre. Un día me saludó un hermano en Facebook y me dijo: hasta le compré los tickets. ¿De veras? Yo no lo conocía. Hermanos, es tiempo que seamos discípulos del Señor. Tiempo que seamos discípulos del Señor. Ahora, en segundo lugar, ¿qué nos dice el gran maestro acerca del afán? A no vivir una vida de preocupación extrema. Mire lo que dice el verso 22 y 23. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. No se preocupen, dice en otra versión. Hay que ver esto de manera objetiva. Este mundo no vale la más mínima pena, hermano. ¿Sí me escuchó bien? Este mundo no vale ni la más mínima pena. ¿Sabe quién gobierna en este mundo? El Dios de este siglo le llamó el Señor a Satanás. ¿Ha visto la influencia satánica en la que vivimos? ¿Ha visto la injusticia en la que vivimos? ¿Ha visto usted que todo está expuesto al robo? Lo más bello de este mundo es putrefacto, caducidad, se va a acabar. Incluso la belleza de las mujeres. Por eso y del hombre, tenía que decir algo el pastor. Mire las mujeres, hermano. Mire, dígale a una mujer que ha subido unas libritas de peso. Se llamaba. Pregúntele la edad. A una dama nunca se le pregunta la edad. Bueno, este mundo no vale la pena, hermano. Este mundo no vale que nosotros nos preocupemos al extremo por él. Este mundo es putrefacto. Este mundo está expuesto a que todo se arruine. Todo lo más bello que podamos pensar tiene caducidad. Usted compra un carro del año ahorita, dentro de 3 años ya lo va a ver viejo, por la ley de la entropía o la ley de la vanidad. Todo envejece. Hay gente que se afana, trabaja. ¿Y sabe qué? Puede hacer que logren dinero, pero ya se les va a acabar la vida. ¿Y quién, como dice el pastor, quiénes van a hacer lo bueno? Los hijos y las de los hijos.
Exacto, hermano, hasta el Sancho va a aprovechar. Este mundo no vale la pena. ¿Y sabe qué dice el gran maestro? Mire lo que dice en el verso 22 y 23. Por tanto os digo, por esto, por lo que les dije del rico, aquel contexto que hemos visto, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, porque la vida en este mundo tiene caducidad. Hermano, usted no sabe si mañana se va a levantar. Ayer le estaba compartiendo que nos quedamos después del programa, le estaba compartiendo mi testimonio cuando mi papá falleció con el pastor. Hermano, eso es duro, hablar un día con una persona y que al siguiente día le digan que ya murió. ¿Y qué dice el maestro? No se preocupen. No se preocupen. En este mundo todo está expuesto a que se arruine. Todo lo más bello que podamos pensar tiene caducidad. Todo es pasajero. La felicidad es pasajera. La vida misma es pasajera. Es como la flor de la hierba, dice la Biblia. Yo me acuerdo cuando miraba Mazinger Z, hermano. ¿Y ahora? ¿Se acuerda? ¿Quiénes son de mi época? Iron Man 28. Koi Kabuto, Ultraman. Decían en la escuela, vos como Ultraman, ¿por qué? Solo monstruos te agarrás. Todo esto, mire esto, todo está expuesto al robo, a que se arruine, a que se nos arrebate, a perderlo. Vivimos en un mundo injusto. ¿Dónde está la justicia? No existe. La única justicia es la que se revela en el Evangelio por la obra de Cristo. Gloria al Señor. Por eso, hermano, nosotros debemos de anhelar eso. Cuando venga ese precioso reino milenial que dice que Él va a regir con justicia. Eso es lo que el creyente le espera, no este mundo putrefacto. ¿Cuántos trabajamos duro día y noche y no logramos tener la felicidad completa? Es más, si la logramos, no nos queda mucho tiempo para disfrutarla. Hermano, ¿hace cuánto agarró su casa? Hace 30 años y ya no puede ni caminar. Hermano, no lo vale. Pero, el Señor aquí tampoco está diciendo que nos hagamos haraganes, hermano. Porque si usted dice ahí, por tanto os digo, no os afanéis. En otra versión dice, no se preocupen. Ahí no está diciendo que, pues, dice Jesús ahí que no hay que afanarse, pues ya no trabajemos. No se haragán. Porque la Biblia misma también revela que el que no trabaja no es digno que coma. ¿Y sabe qué más dice? Le dice Pablo a Timoteo, porque el que no provee para su propia casa, dice que es peor que un inconverso y ha negado la fe. O sea, lo que el Señor nos dice, trabajen lo suficiente, pero no pongan su corazón en eso perecedero. Por eso el consejo del maestro es no preocuparse en extremo, sino hacer conformes, no conformistas. Claro, hay que ser trabajadores y honrados, hermano, como también enseña la Biblia. Pero que despeguemos nuestro corazón de lo material. Despeguemos nuestro corazón de lo material. Tercer lugar, dice también, ¿qué dice el gran maestro acerca del afán? Que sepamos el valor que tenemos para con Dios. Mire lo que dice el verso 24. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Fíjese que en el capítulo 6 de Mateo, que es el verso paralelo, dice así: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros que ellas? Fíjese la pregunta que nos hace Jesús. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Y esta pregunta no es esperando una respuesta, sino es una aseveración que está haciendo. ¿No valéis ustedes más que las aves? Es una aseveración que el Señor Jesús nos está dando acerca del valor que tenemos para con Dios. Dije el convertido. No pierda de línea eso.
Dije el convertido, porque para el no convertido dice la Biblia claramente que la ira de Dios está sobre él. Así dice la Escritura. Por eso es que le predica el Evangelio, le predica el Evangelio, le predica el Evangelio, para meterlo al redil. Ahora, sepamos el valor. Jesús nos pregunta, ¿no valéis más vosotros? No es una pregunta que requiere una respuesta, sino más bien es una aseveración de la importancia que tiene Dios hacia nosotros. Ahí el verso aplica solo para convertidos, como ya hemos dicho. Toda situación, por muy oscura que parezca, Dios está ahí. Hermano, usted no está solo. Usted está en el hueco de la mano de Dios si es un convertido. Porque es bien peligroso aplicar textos a personas no convertidas como si fuesen convertidos. Eso también es un error hermenéutico. Por eso el contexto es bien importante y se lo demostramos con el principio de analogía a sus discípulos, multitud, discípulos. Entonces quiere decir que aquí me está revelando que yo como convertido o como hijo de Dios tengo un valor extremo para Él. Aunque la mujer lo deje, Dios siempre lo seguirá amando. Y ese amor sí es genuino, hermano. Porque los te amo de estos días dejan mucho que desear. ¿O solo a mí me pasa? No, a mí nunca me ha pasado eso. Toda situación, como por muy oscura que parezca, Dios está por medio. Por más escasez que vivamos, Dios no nos dejará morir. Y sabe que en esa escasez que vivimos, ahí sí vemos la mano de Dios. Allí usted ve la mano de Dios. No, pero cuando tenemos no, ¿verdad? Es mi esfuerzo. Por más enfermedad que venga, Dios se glorifica para vida o para muerte. ¿Te escuchó la oración del pastor? ¿Escuchó? Y hasta mencionó el sermón del monte, fíjese. Y es lo que estamos hablando. Y no vaya a creer que nos pusimos de acuerdo. Hermano, no le tenga miedo a la muerte. Es un paso inevitable. Pero si usted está bajo la sombra del Dios omnipotente, su vida está asegurada, porque Jesús dijo: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Por más enfermedad que venga, sabe que a veces lo único que necesitamos es enfrentar con valentía las situaciones adversas. Solo eso. Póngase a pensar. Usted mañana va al médico y le dan un examen o un diagnóstico terrible. Hermano, tiene cáncer. Dios guarde, hermano. Se me termina de caer el pelo. Pero ¿cómo vamos a enfrentar esa prueba? Tiene que haber valentía y reconocer el valor que tenemos para Dios. Todo puede faltar, pero el valor del convertido para Dios es incalculable. Pero como ya hemos dicho, eso solo aplica para el convertido. Así que es hora que valoremos el afecto de Dios hacia nosotros siendo agradecidos. Porque dice la Escritura que Él nos amó primero. ¿Así dice la Biblia o no? Él nos amó primero. Ahora, ¿cómo vamos a pagar ese amor? Es una pregunta que usted la va a contestar. Es entre usted y Dios. ¿Se ha fijado esas parejas enamoradas? Está el semáforo en rojo y ellos están en el carro, y el carro se pone en verde el semáforo y ellos no caminan. ¿Por qué? Porque es un amor mutuo, ¿verdad? Ya cuando son esposos, hermano, dale vos. Pues el amor de Dios así ha sido para con nosotros. Es tiempo que nosotros también demos algo, hermano. Pero sabe que el creyente de hoy en día solo se le ha enseñado a pedir, un amor mezquino. Un amor mezquino. Solo a pedir.
Cuarto lugar, ¿qué nos enseña el gran maestro acerca del afán? Que habrán objetivos inalcanzables para nosotros. Mire lo que dice el verso 25. El 24, considera los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y mire la pregunta que nos hace el Señor: ¿o quién de vosotros podrá afanarse añadir a su estatura un codo? Un codo es una medida, no vaya a creer que es. Pero me encanta lo que dice la versión Dios habla hoy. Mire cómo dice este verso 25. Dice así: en todo caso, por mucho que se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Por más que usted se afane, es lo que es. Por más que usted y yo nos afanemos, es lo que es. Hay cosas que jamás lograremos. Y como le dije al principio, si en algún caso las logramos, no tendremos tiempo para disfrutarlas. No lo vale. No lo vale. Es más, ¿sabe? Hay gente que trabaja y vive una vida frustrada porque nunca logra por lo que trabaja tanto. Se nos fue la vida. No podemos agregar más de lo que ya es. ¿Cuánta gente ha desperdiciado su vida en las riquezas y les toca como el rico de la parábola? ¿Cuánta gente? Es más, como ya le dije, la versión dice añadir una hora. En la vida hay que trazarse metas, pero no dejar de vivir por esas metas trazadas. Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Hermano, en este país es increíble, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cómo vuela el tiempo? Cuando usted, ¿sabe qué me dijo un recién venido en el año 2008, en el año 2009, casi 2010, le digo yo a un familiar: ¿sabe qué? Solo termino de pagar el vuelo y me regreso a El Salvador. Y me dijo estas palabras: te va a agarrar la maldición de este país, me dijo. Nunca te vas a ir. 14 años cumplo el próximo año. Y ya pagué. Y dígame, ¿de qué sirve el afán? Ha podido, aunque usted haga algo, es más, sabe que algunos solo somos de mandar, y por gusto. Conocí una señora de unos 60 y casi 70 años ahí en una casa de Beverly Hills, y ella vivía en la parte de atrás que le llaman guest house o back house, algo así. Y empezamos a platicar y ella tenía una Biblia abierta y me dice: yo me vine hace 37 años, mandé dinero y supuestamente ya me tenían hasta una casa para mi retiro. Les pagué la universidad a mis hijos que nunca fueron. Y dijo un día: se murió uno de los señores con los que trabajaba y solo quedó uno vivo. Y le dijo: mira, yo me voy a vivir con mi hijo. Pues yo me voy a regresar a mi país. Le dijo: de todos modos, allá tengo hasta un ahorro. Campas de ahorro. Ni casa, ni universidad, ni ahorro, solo miseria. Toda una vida, hermano. ¿Podrá alguien añadir un codo a su estatura? Es que mire que el Señor Jesús, cuando habló, hermano, habló sabiduría pura. Por eso, vuelvo y repito, no lo vale. Lo único seguro aquí es la mano de Dios, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora, hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. ¿Cuánto ser humano ha puesto su corazón en la búsqueda obsesiva de las riquezas? Así como dice el verso 12:34. Es decir, que estos objetivos al final no sirven. Y para concluir, hermano,
¿Qué es lo que nos dice el gran maestro acerca del afán? Que nuestro afán debe ser el reino de los cielos. Mire lo que dice el verso 31. Si usted lee el contexto va a aprender más, pero por cuestión de tiempo dice: porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Mire cómo dice el verso 30. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y estas cosas os serán. Lo primero es lo primero. Lo primero es lo seguro. Lo primero es la salvación. Lo demás, hermano, pues qué bueno si lo logramos. Y si no, también. No hay que afanarse. Así es de que esto fue lo que nos enseñó el gran maestro acerca del afán. Oramos. Padre bueno que está en los cielos, gracias por este tiempo. ¿Cuántos hemos estado afanados, obsesionados, y al final de cuentas no lo vale, no sirve de nada? Por eso ayúdenos a poner nuestro corazón en las cosas del cielo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Con nosotros nuestro pastor. Señor, te damos las gracias por poner en nuestra vida, en nuestro corazón, hoy, Señor, congregarnos o conectarse a algunos hermanos ahí que no pudieron por la distancia o por alguna limitante. Señor, te damos las gracias porque reconocemos cuando tú hablas de manera directa en nuestras vidas, Señor. Mi Dios, creo que muchos quizás estamos excediéndonos en preocupaciones donde usted ya tiene el día, la hora y el momento de cómo va a obrar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recordarnos, porque tal vez para muchas personas no valemos, pero para usted, Señor, sí somos especiales, no por nuestro obrar, sino gracias a su Hijo amado Jesucristo, a quien debemos nuestra redención. Señor, una cosa clara tenemos también: hay cosas que por más, Señor, que querramos, no valen la pena afanarnos por ellas. Mi Dios, hay cosas que en tu soberanía están puestas para nosotros y que vamos a ir poco a poco en nuestra comunión, reconocer, Señor, por qué vale la pena vivir pidiéndote, y otras cosas, Señor, que serán secundarias. Mi Dios, terminando este versículo tan hermoso, mi Dios, de buscar primeramente el reino. Siempre, Padre, nos has presentado en tu palabra que tú debes de ser una prioridad en nosotros y no una alternativa. Por eso, Dios, gracias por aquellos que han entendido, Señor, la razón de ser también, de no solo vivir para el trabajo, de no solo vivir para otros, de no solo trabajar para otros, sino también vivir para ti, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la meditación y te pedimos, Padre, de manera muy especial por aquellas necesidades, Señor, en la vida de mis hermanos. Quiero, en lo que usted está orando, contarle dos cosas. Conocí un hermano que estaba afanado por querer obtener un vehículo y siempre ahorraba, se esforzaba por ahorrar, y cuando ya tenía cierta cantidad, de repente se enfermaba un familiar y se quedaba sin nada. Volvía nuevamente a recoger, y cuando ya tenía una cantidad, se enfermaba él y se volvía a quedar sin nada. Hasta que un día entendió y dijo: no, Señor, yo voy a tener ese vehículo cuando tú quieras. Y en menos que él se dio cuenta, ya tenía la provisión y ya tenía el vehículo. ¿Qué aprendió? A no afanarse, a saber que Dios tiene los tiempos para bendecir la vida de sus hijos. También conocí a una hermana que estaba pasando por una separación difícil, donde no quería echar a perder esa relación y hacía todo lo imposible. Era una familia hermosa,
y buscaba a la persona, la quería persuadir: mira, tenés tus hijos, mira, no vale la pena. Y esta persona seguía afanada, querer obtener eso, hasta que un día dijo: no, voy a mejor a esperar en Dios. Y sabe, sin ella hacer una llamada, sin hacer un ruego, sin que esta persona viera sus lágrimas, su tristeza, o que esta persona se sintiera importante, porque esa es la parte también peculiar del que no tiene, el que no tiene nada, el que está engañado en su propia vida. Al final, esta persona volvió en sí y me decía esta persona: pastor, yo siento que me muero, pastor, yo siento que mi vida no tiene sentido sin él o sin ella. Pero al final descansó en el Señor, y Dios supo añadir en su momento esta persona. Y decimos nosotros, ¿verdad? Cuesta. Creo que el mayor reto de usted y mío es esperar en Dios, a dejar que Dios se manifieste en nosotros. Así que hoy, Señor, nos vamos a mantener, como decía nuestro pastor fundador, en el triángulo del éxito. Es buscar ese reino de los cielos, Señor, de nuestra casa a nuestro trabajo, a nuestros estudios, y luego, Señor, apartaremos ese tiempo para congregarnos, y lo demás, Señor, te lo dejamos a ti. Te dejamos mi vida. Yo simplemente seré barro en tus manos, Señor. Te dejo mi familia. Te dejo, Señor, mis proyectos, ya sea de noviazgo, de matrimonio, Señor, nuestros proyectos de casa, nuestros proyectos de vejez, nuestros proyectos, Señor, en tus manos los dejamos. Porque habrán cosas, Señor, que en tu soberanía sabrás ponernos el querer hacer, el sacrificio y el esfuerzo en cosas que valdrán la pena. Por eso, Señor, gracias, mi Dios, por la bendición que nos diste de poder venir a tu casa y a poder recordar que hay cosas que van a venir por añadidura y no porque nosotros obstinadamente, afanadamente las busquemos, Señor. Gracias por aquellos que hemos experimentado esa manifestación tuya, Señor, que en el camino has puesto todo para que nosotros solamente podamos decir: vale la pena confiar en Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a recoger